Isaías 55:9. Porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como descienden los cielos de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Asimismo, mi palabra sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es increíble, cuando te dice que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, que nos provee de alimento, y semilla al sembrador y pan al que come. Es decir, alimentarse de la palabra de Dios es el mayor beneficio y la mayor obra que puede hacer un cristiano es alimentarse de la palabra de Dios, exclusivamente provista por la palabra, por Dios. Es decir, es como el maná, el alimento perfecto que Dios nos envía. Y no hay dieta alguna que sea mejor que alimentarse de la palabra de Dios. No hay mejor manera de comenzar cada día que alimentándose de la provisión perfecta y divina de Dios. Y lo único que debemos hacer es estar blancos como la nieve, citando nuestros pecados, estar llenos del Espíritu Santo para poder permitir que sea quien alimente nuestro espíritu. Y de esta manera iniciar cada día llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu. Entonces unos breves instantes para que cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestra alma, pueda concentrarse en el estudio de la palabra de Dios, estando llenos del Espíritu Santo. Así que unos breves instantes para iniciar la clase. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros debemos tratar de permanecer la mayor parte del tiempo, día a día, estar concentrados en la llenura del Espíritu Santo. Y la única forma es esta, estando, siendo sin pecado inconfeso, es decir, habiendo citado nuestras independencias ante Dios. Y es muy fácil, sí, claro, muchos dirán que fácil, ¿no? Claro, fácil para nosotros, pero fue increíblemente difícil, doloroso, asqueroso para Cristo pagar todo ese precio para que nosotros tengamos este privilegio de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, a partir del instante que creemos en Cristo, es edificado en nosotros el templo, donde somos habitados por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nace un espíritu humano en nosotros, directamente por el Espíritu Santo. Entonces es un plan increíblemente perfecto. Lo que sucede es que buena parte del día la pasamos fuera de comunión, pero es allí donde tenemos que ser rápidos y sacar nuestra artillería para ponernos en guardia y estar preparados, reconociendo cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra debilidad de nuestra naturaleza de pecado, y poder estar atentos para poder entonces estar listos, vestidos de la armadura de Dios. Entonces, siguiendo aquí el estudio, donde lo dice en Dios Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado, hay un mandato, y sean llenos del Espíritu. La nueva ley para el creyente de la era de la iglesia exige un nuevo mandamiento. Estamos diciendo que el Antiguo Testamento y los mandamientos y todo eso fueron abolidos para que nosotros podamos cumplir un mandato y una nueva técnica de concentrarnos en Dios, que no es el cumplimiento de los mandamientos, sino al contrario, es algo mucho más grande, infinitamente más grande, porque estamos reposando de quien realmente pudo cumplir los mandamientos, porque nosotros es imposible que nosotros podamos hacerlo. De hecho, todo lo que un individuo no creyente puede hacer no tiene nada que ver con la vida espiritual. Es decir, un individuo moral, no creyente, puede ser moral, comportarse muy bien ante la sociedad,
ser una persona muy respetable, y no necesariamente eso tiene que ver con la vida espiritual. Es decir, un no creyente puede ser moral, pero un cristiano puede ser mucho más que un moral porque es espiritual. No tiene nada que ver un individuo que se comporta bien ante la sociedad, que todo el mundo lo ve como respetable, porque es moral. Un individuo no creyente puede ser perfectamente moral, pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero un cristiano, siendo espiritual, puede ser perfectamente moral, porque está por encima, no porque sea mejor persona, sino porque aplicando la doctrina, estando lleno del Espíritu Santo, tiene un comportamiento que es respetuoso ante los demás. Pero es mucho más alto ser espiritual que ser moral. Entonces puedes ver una persona, y la mayoría de la gente puede impresionarse por el buen comportamiento de un individuo, pero si es no creyente, eso no tiene ningún efecto espiritual ante los ojos de Dios. Entonces, sean llenos del Espíritu, es un mandato, es una nueva ley para la era de la iglesia que exige un nuevo mandamiento. Por esta razón dice, despierta, egeiro, es la palabra en griego, dice, despierta tú que duermes y levántate, anistemi, de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, el cristiano puede pasar buena parte del tiempo estando dormido. No está muerto, porque está aislado, o está muerto temporalmente, espiritualmente, pero puede estar vivo posicionalmente con Cristo, pero está fuera de comunión. Entonces, dice en Efesios 5:14, tú que duermes, es una ilustración del creyente fuera de comunión, afuera del círculo inferior, es decir, despierta. Es un auristo activo imperativo de egeiro. Entonces, un auristo es un mandato activo porque es un imperativo. Es un auristo porque es un verbo pasado, pero que permanece sus efectos cuando lo tomamos en aplicación. O sea, es una orden en un tiempo pasado, pero que permanece perpetuamente. Es decir, tenemos que tomar acción constante de esto. Es un mandato al creyente para usar 1 Juan 1:9, lo cual es la técnica del rebote. Anistemi, o levántate, es también un aoristo imperativo, un mandato para recuperarse de entre los muertos, siendo que ningún creyente puede literalmente levantarse a sí mismo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? En Efesios 5:14, de entre los muertos se refiere al creyente fuera de comunión con Dios por la carnalidad. Nuestra naturaleza de pecado puede ser muy poderosa, y aunque ha perdido el control, nosotros le cedemos el control voluntariamente cuando accedemos a las tentaciones que se nos presentan. Entonces, por eso es importante no psicoanalizarse, pero sí observar y estar atentos cuál es nuestra tendencia de naturaleza de pecado, para que podamos responder con rapidez ante esas tentaciones que se nos presenten diariamente. Es un constante estar atentos, alerta ante esas tentaciones que se nos presentan. Entonces, es un trabajo de día a día, de minuto a minuto. Por eso dicen, oren sin cesar, están atentos. Constantemente nos llama la atención estar en alerta ante esas tentaciones. Entonces, claro, en montones de oportunidades les he dicho que no por el hecho de estar en pecado o cometer algún pecado, Dios deja de amarnos y perdemos nuestra salvación. Claro, la salvación ya fue un regalo divino, ya es un regalo divino. La misericordia que tanto se menciona, Padre, ten misericordia de mí, ya la misericordia fue dada una vez que Cristo murió en la cruz. Ya está. No hace falta que le pidamos a Dios constantemente que tenga misericordia de nosotros, ya está. El regalo está hecho. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar constantemente concentrados en la aplicación de la doctrina, a fin de que podamos estar la mayor parte del tiempo posible en la llenura del Espíritu Santo. Entonces es una constante práctica. En Efesios 5:14 dice, de entre los muertos, se refiere al creyente fuera de comunión con Dios por la carnalidad. Se nos ordena una vez más volver a comunión. ¿Qué sucede si lo hacemos? Te alumbrará Cristo. Una casa oscura en una noche oscura no tiene forma en el paisaje, pero si la casa tiene luz en el interior, toma forma y belleza. La vida espiritual toma forma y exhibe belleza interior a través del poder de la luz. El Espíritu Santo prende la luz cuando Él controla la vida.
Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo puedes tú caminar con cuidado? En Gálatas 5:16 nos da la respuesta. Digo pues, anden, es decir, el diario ejercicio de la vida espiritual por el Espíritu, es decir, por la ayuda del Espíritu Santo, y no cumplirán el deseo de la carne, es decir, de la naturaleza de pecado. Así es como evitas ser un necio. Primero, tú debes conocer y entender doctrina bíblica, y segundo, tú debes aplicar la doctrina que conoces, es decir, la palabra sabios conota el concepto de la aplicación de doctrina a la experiencia, y esto solo es posible por medio de la llenura del Espíritu Santo. Es muy fácil, digamos, agotarse o estar solamente concentrado un tiempito en el estudio de la palabra de Dios, en la aplicación. Es muy fácil. La carrera a la cima está repleta de toallas que tira la gente, que se agotan, se fastidian, se aburren. Y es por eso que un grupo que comienza con 50 personas terminan siendo 10, 12. Y es precisamente porque la mayor parte de la gente no tiene la constancia y la persistencia de continuar en la carrera. Y estamos llamados a estar en la carrera. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, luego de los 400 años de cautiverio, solo 2 millones de hombres con sus mujeres y sus hijos, o sea que se puede calcular que pueden ser 6 u 8 millones, solo 2 de ellos llegaron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés llegó, porque en el camino, durante esos 40 años, se quedó la mayoría. Entonces llegaron a la tierra prometida los 2 que fueron realmente positivos durante esos 40 años. Es decir, de los originales 2 millones, solo 2 llegaron. Esto es una carrera de fondo, una carrera de larga distancia, donde el que mayor se mantiene en la pista, el que tiene más resistencia, mayor tiempo de aplicación, el que es más constante, es el que llega a la cima. Alcanzar la felicidad es totalmente posible en la medida que nos disponemos constantemente, estar llenos del Espíritu Santo en la concentración con la doctrina, en la concentración con el estudio, en la aplicación, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Y la gente busca emocionalismo y palabras bonitas y cosas que le hagan sentir, cuando lo que realmente no importa si el pastor es demasiado sobrio, demasiado aburrido, suena demasiado monótono y repetitivo, pero resulta que lo importante está en el contenido de lo que se transmite. El comunicador no tiene que ser emocional, no tiene que transmitir bonito, decir cosas bonitas, sino que la información que transmita sea limpia. Yo comparo mucho la dieta keto, la dieta cetogénica, con el estudio de la palabra de Dios. La gente está acostumbrada a ver un plato muy bonito, muy bien diseñado, muy sabroso, dulce, exquisito, goloso, que te provoque comer y que luego sigas alimentándote cada 2-3 horas de nuevo con azúcar, con carbohidratos, y resulta que eso es basura. Y la dieta cetogénica justamente se parece mucho a esto porque te depura el organismo de toda la basura que te venden como comida suculenta, pero que realmente no te alimenta. La palabra de Dios depurada, limpia, certera, precisa, concentrada realmente en el contenido alimenticio puro, no lleva ni adornos emocionales, ni parafernalia, ni expresiones ridículas con gritos zoológicos, animalescos en un culto, nada de eso. Y quien se sorprende por este tipo de expresiones que hago, quizás hasta a veces de una forma de burla sobre esto, es porque realmente es asqueroso llevar la palabra de Dios a teatros o circos emocionales donde la persona se retuerce en el suelo y lo único que es una vergüenza, demostrando que los cristianos que están concentrados en ese tipo de comida basura no están más que concentrados en lo que no alimenta. Es triste ver cómo se manipula la palabra de Dios al punto de creer que la emoción, la expresión emocional y los gritos y los cánticos claro, cantar es hermoso, pero tú tienes que saber a quién le canta y por qué le cantas. No dejar que eso sea una expresión de espiritualidad, y no tiene nada que ver.
La espiritualidad no se siente. ¿Eres espiritual o no eres espiritual? No depende de cuáles son tus expresiones emocionales. Y un cristiano puede ser perfectamente emocional cuando sabe por qué razón tiene que agradecer a Dios. Yo me emociono cuando tengo que hablar de la palabra de Dios porque para mí es impresionante, es hermoso saber que estoy hablando de algo tan increíblemente grande como la palabra de Dios. Pero no significa que tengo que retorcerme en el suelo pegando gritos o llorando, porque eso no es más que una manifestación de la ignorancia, del desconocimiento de la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Y es triste cómo se manipula tanto la palabra de Dios, haciendo creer que si tú te retuerces en el suelo, lloras y gritas, entonces eso es una manifestación del Espíritu Santo. Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que las expresiones emocionales rinden cash, rinden efectivo y ganancia a los templos. Lamentablemente, esa manipulación emocional le rinde ganancias económicas a muchos centros religiosos, independientemente de la religión. No hablo solamente de las religiones con cierto contenido cristiano, hablo de todo tipo de religiones, donde los extremistas islámicos consideran que asesinar a otra persona es una expresión divina, y eso es totalmente satánico. De hecho, Pablo estuvo gobernado por mucho tiempo por la religión y por sus expresiones emocionales, y él era un terrorista, que si Pablo estuviese viviendo actualmente, Pablo sería del tipo de hombre que pone coches bombas o se pone un cinturón de bombas y explota en una iglesia y asesina a un montón de gente, porque Pablo era un terrorista, hasta que se dio cuenta que tratar de asesinar y perseguir cristianos no era la forma realmente de ser espiritual, al punto de que se le presentó el mismísimo Cristo y estuvo 3 años con él estudiando en Arabia para llegar entonces a ser el gigante espiritual que conocemos hoy en día, y que luego escribió los mejores libros del Nuevo Testamento. Las mejores cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo, y quien llegó a la máxima cima, al punto de sentirse orgulloso, digámoslo así, aunque trató de ser lo más humilde posible, pero donde él sintió luego que dijo: estoy a punto de ser sacrificado. Es decir, llegó al punto de sentirse honrado de ser sacrificado por el nombre de Cristo. Pero dice: he llegado a la cima, he perseverado en la carrera. Máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y sabía que iba a ser ejecutado al día siguiente. Sabía que iba a ser decapitado. Él no podía ser crucificado porque esa era una forma de aplicar justicia a personas extranjeras, a delincuentes extranjeros. Él era un ciudadano romano. Entonces Pablo sabía que iba a ser decapitado al día siguiente, y aún así él se sentía orgulloso de saber que iba a ser sacrificado en nombre de Cristo, y que estaba en la máxima tranquilidad, concentrado justamente en la llenura del Espíritu Santo. A ese punto debemos llegar, donde las circunstancias no nos afecten en lo más mínimo. Concentración en la persona de Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es un proceso constante de crecimiento. Entonces, continuando aquí con el estudio, dice: ¿cómo puedes tú caminar con cuidado? Gálatas 5:16 nos da la respuesta. Digo pues, anden, es el diario ejercicio de la vida espiritual, por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Aprovechando bien, exagorazo, el tiempo, porque los días son malos, en Efesios 5:16. La palabra griega exagorazo significa comprar. Solamente los creyentes pueden comprar el tiempo, porque el no creyente no tiene capital. Él no puede comprar ni siquiera un minuto. El tiempo es comprado por medio de la llenura del Espíritu, de tal manera que la doctrina aprendida y aplicada se convierte en nuestra moneda de cambio. Entonces exagorazo es como rediman el tiempo. Redimir es comprar tiempo espiritual. De hecho, la palabra redimir significa comprar un esclavo. Entonces, para poder comprar tiempo espiritual, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, en Efesios 5:17. El siguiente imperativo o mandato nos dice: no sean necios. Los cristianos necios son los creyentes que permanecen en estado de carnalidad,
que pueden hacer acerca de este estado, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tú no puedes aprender todos los detalles de la voluntad de Dios en un momento, ni siquiera se espera eso de ti. Pero lo que sí es muy claro de este contexto es que la voluntad inmediata de Dios para ti es que seas lleno del Espíritu y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. Entonces, esto también da para mucha conversación, porque se ha creído que no sean llenos del Espíritu o no se embriaguen con vino, significa que no se puede tomar. Claro que no se puede beber licor al punto de estar embriagado. Dice no beban, sino dice no se embriaguen. Ahora, si no puedes tener control de que una copita de vino te lleve a tomarte 2 botellas y que no tienes ese autocontrol, entonces simplemente no bebas. Pero se está refiriendo en no se embriaguen con vino, es porque si dijéramos que es no tomar alcohol, no veíamos versículos como que Cristo convirtió el agua en vino. O Pablo cuando le dice a Timoteo, toma vino para tus problemas de estómago. Entonces, se está refiriendo a no te embriagues con vino, es decir, no te dejes controlar por cualquier cosa que te saque de comunión, que te controle. Por esa razón, fumar cigarrillos no es pecado, es una estupidez porque nos dañamos físicamente, nos dañamos la salud, pero no tiene nada que ver con pecado. Ahora, consumir drogas sí, porque te saca de control. Embriagarse con alcohol también te saca de control, pero también te puedes embriagar de orgullo, de vanidad, de poder. Cada uno tiene una forma de embriagarse, entonces debemos estar atentos a no embriagarnos, porque incluso la ira, la emoción, es una forma de embriaguez. Entonces, continuando con el estudio, dice, la primera parte de este versículo es una prohibición contra el pecado de embriaguez, porque en un estado de embriaguez el alcohol se convierte en la fuerza adversa controladora de la mente. En su lugar, se ha mandado a que sean llenos del Espíritu, el poder controlador de la vida espiritual. Este mandato de Dios, el presente pasivo imperativo del pleroo, dice, sigan siendo llenos del Espíritu, es decir, manténganse. Es una recomendación. Por esa razón es que es un presente pasivo imperativo, es decir, una orden, pero si puede, está en la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso hay una diferencia entre auristo activo imperativo y auristo pasivo imperativo. Estamos aprendiendo un poquito de griego también. En la voz pasiva, el sujeto, ustedes, recibe la acción del verbo sean llenos, reciben la llenura del Espíritu. Tú no puedes trabajar para ella, tú no la puedes ganar, tú no la mereces. Es una provisión de la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano a partir de la obra de Cristo en la cruz. Pero nosotros no podemos hacer nada para ganarla, no podemos merecerla. Es un regalo, es la provisión de la gracia del Señor. El estado de espiritualidad no se logra porque tú agonizaste en un closet, lloraste, lágrimas de arrepentimiento, diezmaste o hiciste votos. O quizás tú pienses que porque ayunaste, eres espiritual. Y este es otro tema muy controversial, porque mucha gente que hacen prácticas religiosas no entienden que el ayuno no tiene nada que ver con dejar de comer. Ayunar puede servirte para reducir los niveles de azúcar en sangre. Ayunar puede servir para adelgazar, para mejorar la hipertensión, para cuestiones de salud. El ayuno se ha tergiversado, se ha malinterpretado, se ha malversado en las religiones. El ayuno es dejar de hacer cualquier cosa lícita para concentrarte en el estudio de la palabra de Dios. De nada sirve que dejes de comer si no te concentras en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando tú dejas de hacer cualquier otra cosa, como comer, o estudiar, o pasear, o entretenerte, que es perfectamente válido, compartir con tu familia, son cosas realmente lícitas. Pero cuando dejas de hacer esas cosas lícitas para concentrarte en el estudio y en el crecimiento espiritual, en el alimento espiritual, entonces tú estás ayunando. No tiene que ver realmente con dejar de comer. No es ayuno intermitente, es ayunar para concentrarte en la palabra de Dios. Es dejar de hacer cualquier cosa lícita para concentrarte en el estudio. Entonces, dice, bueno, pues no lo eres. Tú quizás te ves mejor porque perdiste peso,
Tú quizás te sientes mejor porque tu sistema cardiovascular no está bajo tanta tensión, pero no eres espiritual por ayunar. Es decir, lastimosamente se ha tergiversado y se ha invertido. No es dejar de comer para ser espiritual, es ser espiritual para poder estar ayunando, para estar concentrado en Dios. Quizás tú piensas que porque trabajaste duro en un programa cristiano y fuiste elegido a un puesto de la iglesia, que tú eres espiritual. Tales actividades no te hacen espiritual. Espiritualidad es la llenura del Espíritu Santo, la cual nosotros recibimos cuando seguimos el mandato de Dios en 1 Juan 1:9. Este es el método de la gracia de Dios para manejar el pecado en la vida del creyente. Así que a nosotros se nos ha dado una nueva ley en Romanos 8 y ahora nosotros tenemos un nuevo mandato en Efesios 5. La manifestación de la nueva ley. La nueva ley del espíritu de vida o espiritualidad es manifestada en el creyente cuando el Espíritu Santo controla tu alma a través de la llenura del Espíritu. En el caso de un creyente nuevo o inmaduro, la llenura del Espíritu es esporádica. Como él es ignorante del rebote y sin doctrina bíblica, para reemplazar el punto de vista humano como punto de vista divino, él continúa en su antigua forma de pensar. Es muy frecuente ver cristianos que apenas nacen de nuevo, personas que no creyentes que nacen de nuevo y están inmersos en la religión porque se acercaron a un templo pentecostal, por decirles algo, cristiano fanático, y los envuelven en un montón de ritualidad que no existe. Ven aquí y serás libre, pero entonces le dicen tienes que dejar de beber, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de hacer esto, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que llorar en público, tienes que mostrar, tienes que hacer expresiones emocionales, tienes que hacer esto y lo otro. Entonces lo único que lo hacen es confundir y no le explican lo sencillo que es estar en la espiritualidad, siendo solamente receptivo a la palabra de Dios, siendo humilde, porque la humildad realmente es reconocer que no sabes nada y que te sometes a la autoridad de un comunicador que tiene la información y simplemente descansar en la provisión divina, citar tu pecado y continuar la marcha sin emocionalismo y sin nada de esas parafernalias. Entonces la nueva ley del espíritu de vida o espiritualidad es manifestada en el creyente cuando el Espíritu Santo controla su alma a través de la llenura del Espíritu. En el caso de un creyente nuevo o inmaduro, la llenura del Espíritu es esporádica. Como él es ignorante del rebote y sin doctrina bíblica para reemplazar el punto de vista humano con el punto de vista divino, él continúa en su antigua forma de pensar. Sin embargo, cuando mejor él entiende el pecado y las repercusiones del pecado, y cuanto más frecuente él aplique la técnica del rebote, más tiempo será capaz de mantener la llenura del Espíritu y más doctrina bíblica él asimilará. El Espíritu Santo metaboliza doctrina para hacer punto de vista divino en el alma de cada creyente. Por eso es tan importante darle información realmente espiritual con contenido doctrinal, sin todo el teatro que se hace en torno a la enseñanza de la palabra de Dios, para que vaya lo más depurada posible, para que ese cristiano, ese nuevo hijo, ese recién nacido, ese bebé espiritual, tenga el alimento limpio. Por esa razón es tan importante, y se ve mucho el símil, la comparación con la leche materna, porque es alimento sano, limpio, depurado. De hecho, químicamente hablando, tiene un alto contenido de grasa, y por eso lo comparó con la dieta cetogénica, alto contenido en grasa y proteínas, sin carbohidratos, sin la podredumbre que tiene el cosmos, y por eso el bebé espiritual debe alimentarse de leche espiritual. Lo que tiene que conocer el bebé espiritual es lo básico, es percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Es decir, cita tu pecado y mantente estudiando la palabra de Dios. Aprende doctrina sin la porquería de la religión para que tenga la oportunidad de crecer espiritualmente. Aliméntate constantemente de la leche materna, de la leche espiritual, de la palabra de Dios. Luego, en la medida que se va creciendo espiritualmente, se va adquiriendo doctrina, puedes comer carne. Y es por esa razón que primero se comienza con lo básico y luego se va con
alimentos más fuertes. De hecho, Cristo dice, me he tenido que dar lechecita, porque son bebecitos, tecno, bebés espirituales, para que puedan tener músculo y luego ir comiendo alimentos más densos. Y en la medida que vayamos avanzando con estos estudios, iremos creciendo y alimentándonos con alimentos más densos. E iremos estudiando versículos por versículo de cada uno de los libros de la Biblia y podemos tener mayor carne, mayor músculo para poder ir creciendo. Entonces todavía hemos avanzado poco a poco en términos básicos, pero en la medida que se va avanzando se puede ir comunicando información más densa, más complicada, más profunda, porque ese es el propósito, ir creciendo espiritualmente, pero todo poco a poco. Por esa razón a veces veo que en las clases 2, 3 personas lo ven en una semana y no puedo ir acumulando clases que simplemente no van a ser escuchadas. Entonces, por esa razón cada vez son pocas, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. En la medida que van escuchando y van entendiendo, puedo ir soltando un poco de temas más densos. Y el propósito es ir alimentándonos de carne, al punto de llegar a comer carne cruda, proteína animal. Y la palabra de Dios, cuando se es adulto espiritual, pasa a ser proteína animal, alimento poderoso para llegar a la máxima cima. Pero esto está reservado a unos pocos que perseveran. Muchos, por no decir la mayoría, se quedan como bebés espiritual y solo lo que permiten o aceptan es creer en Cristo y serán salvos. Entonces el siguiente domingo van al culto y creen en Cristo y serán salvos. Vuelven a hacer la oración de fe. Cuando lo que tienen que pasar es no se pierde la salvación, crece espiritualmente, mantente lleno del Espíritu Santo, sigue alimentándote para ir creciendo espiritualmente. Y cuando ya comienzas a crecer espiritualmente, ves todas esas cosas, esas prácticas religiosas como de niñitos. Es como estar en la universidad y volver a un kindergarten. Y te das cuenta que nada de eso ya sirve para alimentarte. Entonces, de eso se trata. Es una constante búsqueda de alimento espiritual al punto de llegar al máximo crecimiento y poder entender que todas las cosas que nos suceden a diario están aquí para que podamos aplicar doctrina y llegar a la máxima cima en medio de las increíbles adversidades que se nos presentan todos los días. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu carne espiritual, de tu espíritu, de tu palabra. Permite que estas cosas vengan a ser claras a fin de que podamos metabolizarlas para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.